Si alguna vez has sido condenado de un delito grave en los Estados Unidos o en otros países del mundo, no sería inusual recibir una cadena perpetua. Pero una sentencia de cadena perpetua no siempre significa que estarás en prisión de por vida. En algunos casos, una cadena perpetua puede significar unos 25 años tras las rejas antes de que seas elegible para libertad condicional, pero en algunos casos la libertad condicional es negada. Sin embargo, a veces las personas que han cometido crímenes especialmente atroces reciben castigos brutales. A veces reciben cientos de años tras las rejas. Hubo un caso particularmente aterrador en Texas en el que un hombre recibió 4.060 años tras las rejas, asegurándose que nunca volvería a ver la luz del sol. La mayoría de las veces, cuando alguien comete un crimen terrible como el asesinato, nunca será liberado de prisión, pero en un puñado de casos verdaderamente notables, los delincuentes han sobrevivido sus sentencias y han regresado al mundo real una vez más. Hoy echaremos un vistazo a varios criminales que sobrevivieron a sentencias de prisión increíblemente largas. Asegúrate de quedarte para el número 1 porque este caso es absolutamente increíble. Antes de comenzar, presiona ese botón de me gusta y activa la campana de notificación para ver más videos. Paul Geisel Jr. La historia de Paul Geisel Jr. es casi increíble. Este hombre permaneció en prisión durante el hundimiento del Titanic, durante 2 guerras mundiales e incluso fue testigo del primer alunizaje. Resultaría que Paul recibió una sentencia de prisión de 68 años y 245 días, lo que convirtió a Paul en el recluso de Estados Unidos con más años de sentencia en ese momento. Pero, ¿qué hizo Paul para tener esta sentencia tan larga? Bueno, antes de llegar a eso, necesitamos pintar un cuadro de quién era Paul antes de tomar la peor decisión de toda su vida. Paul era un hombre brillante, pero nació de un padre abusivo y alcohólico, que falleció cuando él tenía solo 5 años. Paul pasaría la mayor parte de su infancia en un orfanato y cuando cumplió 14 años, decidió dejar la escuela y comenzó a trabajar en trabajos ocasionales en la ciudad para poder pagarse las cuentas. Fue en esta época que logró conseguir un trabajo en un hotel cercano. Mientras trabajaba en el hotel, un hombre de negocios muy conocido y rico decidió pasar la noche allí. Pero este empresario no era nada más ni nada menos que William H. Jackson. Paul sabía reconocer una oportunidad cuando la veía, y entonces se encargó de reclamar la vida del hombre mientras dormía usando un trapo empapado de cloroformo para hacerlo. Luego se escapó de la policía y fue prófugo por un corto tiempo. Paul dice que su plan era robar al hombre y largarse con el dinero y comenzar una vida nueva en otro lugar. Pero resultó que el hombre solo llevaba un par de dólares encima. Al final, Paul recibió 20 años de prisión por su crimen. Sin embargo, cuando se acercaba la hora de su liberación, algunos de los trabajadores de la prisión decidieron observar más de cerca su salud mental y se determinó que Paul estaba clínicamente loco. Su sentencia de prisión se volvió mucho más complicada a partir de este punto. Y al final se le dieron 48 años adicionales tras las rejas, lo que significa que será liberado cuando cumpla unos 80 años. Cuando llegó ese día, Paul ni siquiera quería salir de la prisión. Después de todo, había pasado toda su vida adulta allí. No obstante, se vio obligado a irse y rápidamente se le instaló en un asilo de ancianos cercano, donde pasaría los siguientes 6 años hasta su muerte en 1987. John Franzese. La historia de John Franzese es igualmente notable. John es la prueba viviente de que sin importar cuánto tiempo se pase tras las rejas, algunas personas nunca cambiarán. John era un alto miembro de la mafia y se estima que provocó la muerte de al menos 60 personas. Finalmente fue detenido y fue sentenciado a 50 años de prisión. Sin embargo, después de que pasaron varios años, se hizo elegible a libertad condicional. Fue puesto en libertad condicional un total de 6 veces, pero fue enviado de regreso cada vez porque violaba las reglas de su libertad condicional. En 2005 se informó que era el segundo miembro más importante de la mafia, a pesar de que había pasado gran parte de su vida tras las rejas.
Finalmente fue liberado de su sentencia a la edad de 100 años. Seguiría viviendo 3 años más antes de fallecer en un hospital de Nueva York, a la edad de 103 años. Este hombre no solo sobrevivió a una de las sentencias de prisión más largas, pero también logró vivir una vida más larga de lo que la mayoría de nosotros podríamos haber soñado. Harvey Stewart. No sabemos mucho sobre Harvey Stewart, pero sabemos que recibió una sentencia de prisión muy larga de 60 años. Sin embargo, cuando cumplió 83 años, pudo darle la espalda a la vida en prisión y finalmente vivir entre los libres una vez más. El principal obstáculo para Harvey era no tener a nadie que se ocupara de él en el mundo exterior. Los trabajadores de la prisión dicen que nunca tuvo invitados mientras estuvo en prisión, y nunca habló de sus familiares ni de sus amigos. Tampoco había tenido contacto con el mundo exterior durante más de 6 décadas. No sabemos qué le sucedió finalmente a Harvey, pero en el 2011 fue liberado de prisión, pero estoy seguro que el impacto de regresar al mundo de los libres fue lo suficientemente malo para Harvey, pero también tuvo que enfrentarse a un mundo que ahora estaba lleno de nueva tecnología que nunca antes había visto. Vaya choque cultural. Estoy seguro que Harvey sobrevivió bien a la vida y finalmente encontró amigos que lo ayudaron, pero este hombre debe haber sido completamente ignorante sobre la vida moderna para el momento en que fue liberado. Charles Edred Ford. Este caso es trágico y muestra cómo el sistema de justicia a veces puede fallarnos, lo que lleva al encarcelamiento de personas que eran completamente inocentes. Charles Edred Ford fue enviado a prisión por unos 64 años antes de ser finalmente liberado. Muchos presos se amargan mientras están tras las rejas, ya sea porque están enojados por haber sido castigados o porque se resienten consigo mismos por tomar decisiones tan malas. Sin embargo, Charles estaba amargado porque lo habían encerrado por un crimen que no cometió. Charles fue enviado a prisión por asesinato, después de que los oficiales descubrieran que había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. Solo tenía 20 años cuando lo enviaron a prisión, y quienes trabajaron en su caso creían que lo habían enviado a prisión por discriminación racial. El afroamericano se enfrentó a un jurado de miembros blancos a principios de la década de 1950, asegurando su sentencia y quitándole su libertad. Finalmente demostró su inocencia después de 64 años y pudo vivir los últimos años de su vida como un hombre libre. Howard Christensen. Howard Christensen era un hombre con el que nadie quería meterse. Sin embargo, mientras estuvo encarcelado, parece que pudo haber cambiado su vida y realmente se arrepintió de sus acciones. Howard odiaba a uno de sus maestros de escuela. Parece que este odio finalmente lo consumió, y Howard, de 16 años, le quitó la vida a su maestro. En poco tiempo, la policía lo identificó como sospechoso. Fue llevado a corte y condenado por el crimen. Su sentencia inicial fue cadena perpetua. Sin embargo, varios años después, la sentencia se redujo a 200 años. Howard había sido arrestado originalmente en 1937. Sin embargo, fue liberado en el 2001 después de que el sistema judicial sintiera que había pasado suficiente tiempo en prisión por sus acciones. Fue liberado después de pasar 64 años tras las rejas, viviendo aproximadamente 2 años como hombre libre antes de fallecer. Richard Honeck. Richard Honeck todavía estaba en la escuela en la década de 1890. En 1899 tuvo un lío con un excompañero de clase después de que éste viera a Richard y a sus amigos prender un fuego en las cercanías. Este compañero dijo a la policía lo que había visto, y Richard ahora tenía que enfrentar cargos por lo que había hecho. Sin embargo, no iba a caer fácilmente y decidió vengarse de su compañero de clase. Quitándole la vida. Cuando atraparon a Richard, fue llevado a la corte y recibió una sentencia de 63 años tras las rejas. No sabemos exactamente la edad que tenía Richard cuando fue condenado, pero finalmente fue liberado en diciembre de 1963 a la edad de 85 años. Hans-Georg Neumann. En 1962, Hans-Georg Neumann estaba muy lejos del hombre que es hoy.
Hace más de medio siglo, Neumann encontró una pareja joven que dormía dentro de su automóvil. Irrumpió en el vehículo y comenzó a amenazarlos a los dos con un arma, apuntándolos y obligándolos a llevarlo a casa. Sin embargo, antes de que llegaran a la dirección, usó el arma y cobró la vida de las dos víctimas. Luego robaría sus objetos de valor y huiría de la escena del crimen. A los oficiales les tomó solo unos días localizarlo y enviarlo a juicio. Cuando Neumann compareció ante el tribunal, fue condenado a cadena perpetua durante los años siguientes. Neumann apeló esta sentencia varias veces, pero cada apelación fue denegada. Sin embargo, recientemente se concedió su apelación y se acaba de publicar la noticia de que Neumann volvería a ser un hombre libre. Actualmente tiene 84 años y los tribunales consideran que ya no es una amenaza para la sociedad, por lo que acordaron sacarlo de prisión. Johnson Van Dyke Grisby. Johnson Van Dyke Grisby es el nombre de una persona con un temperamento violento que lo llevaría a reclamar la vida de un amigo durante un juego de póker que se les fue de las manos. Los dos habían estado jugando al póker juntos y parece que Johnson estaba satisfecho con el resultado del juego. No sabemos mucho de la situación, pero Johnson finalmente se acercó al hombre y lo atacó con un arma. Un año después, estaba en la corte siendo condenado por asesinato. En los siguientes 66 años, Johnson presentó más de 30 solicitudes para ser liberado. Sin embargo, todos estos recursos fueron rechazados. No sería hasta 1974 que el caso de Johnson finalmente sería apelado una vez más y sería aceptado. En este punto, Johnson ya tenía 89 años y los tribunales ya no sentían que sería una amenaza para nadie. Johnson estaba emocionado por su liberación, sin embargo se dio cuenta que ya no estaba equipado para vivir en el mundo exterior. No tenía las habilidades o las conexiones que necesitaba para funcionar como un adulto normal. Esto significó que tras su liberación regresó a prisión después de unas pocas semanas, solicitando cumplir voluntariamente el resto de su condena. Solo 18 meses después fue liberado nuevamente y obligado a irse definitivamente. A este punto de su vida, él tenía 91 años y pasaría otros 10 años como un hombre libre antes de fallecer por causas naturales. Joe Ligon. Este caso es realmente extraño y realmente te hace preguntarte qué tan mala puede ser realmente la vida tras las rejas. Joe Ligon se vio obligado a cumplir 67 años y 54 días de prisión por un delito que dice no haber cometido. Joe creció en la zona rural de Alabama. Desde muy joven, Joe siempre se metía en problemas. Pero todo esto terminó cuando Joe y sus amigos llevaron a cabo un robo muy serio que resultó en la muerte de 2 personas. Joe y 4 amigos se dirigieron a Filadelfia para el robo y fueron capturados casi inmediatamente después de cometerlo. Al final, resultó que Joe admitió que había cobrado la vida de una de las víctimas con un arma. Sin embargo, poco después de su condena, se retractó de su confesión e insistió en que no estuvo involucrado en el brutal ataque. Puedes sacar tus propias conclusiones sobre si Joe estaba diciendo la verdad o no, pero insistió en que era un hombre inocente. Presentó numerosas apelaciones y finalmente, a principios de 1970, se le dio la opción de salir de prisión, pero estaría bajo una guía estricta y tendría que seguir reglas de libertad condicional cuidadosamente delineadas. Pero Joe prefirió quedarse en prisión que seguir estas reglas. Se le dio la opción otra vez en 2017, pero nuevamente decidió quedarse tras las rejas. Finalmente se vio obligado a salir de prisión en febrero de 2021, después de que se completó su sentencia y fue liberado al mundo libre una vez más. Gracias por vernos. Asegúrate de presionar el botón de me gusta y toca la campana de notificación para ver más videos.